¿Alguna vez has sentido que el mundo entero conspira para aplastarte, solo porque no tienes el dinero para defenderte? Yo sí. Lo sentí el día que la lluvia caía más fuerte que mis propias lágrimas, el día que mi vida terminó. Yo era Aeon. Simple, trabajadora, quizás demasiado ingenua. Vivía en un pequeño semisótano con mi abuela, la única luz en mi existencia. Nuestras manos estaban siempre ásperas por el trabajo duro, pero nuestros corazones estaban llenos. Y entonces, él apareció. Hyo-on. El heredero del grupo Sinfa. Parecía un príncipe sacado de un cuento, alguien que miraba más allá de mi ropa desgastada y veía mi alma. Me enamoré. Ciegamente. Estúpidamente. ¿Cómo podía pensar que un chaebol realmente amaría a una chica que cuenta las monedas para comprar ramen? Durante 6 meses, viví en un sueño. Él me prometía el mundo, me decía que su familia me aceptaría. Pero las paredes de mármol de su mansión escondían monstruos. Su madre, la presidenta Park, me miraba como si fuera una mancha en su costosa alfombra persa. Y su prometida oficial, Yura, una mujer de hielo y diamantes, sonreía mientras planeaba mi destrucción. Yo no sabía que yo era solo un peón. Un pasatiempo para él, y un chivo expiatorio para ellas. El día que todo cambió, fui a la oficina de Hyo-on para sorprenderlo con un almuerzo casero. Encontré caos. Documentos financieros falsificados. Millones desviados. Y antes de que pudiera entender qué pasaba, la seguridad entró. Me arrastraron. Me acusaron. Malversación de fondos. La cantidad era astronómica. Yo gritaba que era inocente, miraba a Hyo-on, suplicando con los ojos que dijera la verdad. Que les dijera que yo ni siquiera tenía acceso a esas cuentas. Pero él simplemente apartó la mirada. Su silencio fue la daga más afilada. Me sacrificó para proteger su herencia. En la comisaría, el frío calaba hasta los huesos. No me dejaron llamar a mi abuela. Me interrogaron durante horas, torciendo mis palabras, burlándose de mi pobreza como si fuera prueba de mi culpabilidad. Una chica como tú no haría cualquier cosa por dinero, me escupió el detective comprado. Me sentí pequeña. Sola. Desechable. La debilidad no era mi crimen, pero fue mi sentencia. Y la imagen final de esa noche, la que se grabó a fuego en mi memoria mientras me llevaban esposada bajo la lluvia torrencial, fue Hyo-on, de pie bajo un paraguas negro sostenido por su chofer, observando cómo me llevaban al infierno sin mover un solo dedo. En ese momento, la Aeon que amaba las flores y creía en la bondad, murió. ¿Y qué queda cuando matan tu alma? Solo un vacío oscuro esperando ser llenado con algo más fuerte. Algo como el odio puro. La cárcel no es un lugar, es un estado mental donde el tiempo se detiene y la esperanza se pudre. 5 años. 1825 días. Me quitaron mi nombre y me dieron un número. Me quitaron mi ropa y me dieron un uniforme gris que picaba. Pero lo peor fue lo que me quitaron afuera. Al tercer mes, una carta. La letra temblorosa de una vecina. Mi abuela. El estrés, la vergüenza pública, la pérdida de su única nieta, su corazón no aguantó. Murió sola en ese semisótano húmedo, llamando mi nombre. No me dejaron ir al funeral. Ese día, en mi celda helada, algo se rompió definitivamente dentro de mí. Lloré hasta que no quedaron lágrimas, grité hasta que mi voz se convirtió en un ronquido animal. Y luego, silencio. Un silencio absoluto y aterrador. Me miré en el pequeño espejo de metal rayado. Mis ojos, antes llenos de luz, eran ahora pozos oscuros y vacíos. Mi juventud se había evaporado. Juré sobre la tumba imaginaria de mi abuela que cada lágrima que ella derramó sería pagada con sangre. Usé el tiempo. Leí cada libro sobre finanzas y leyes que la biblioteca de la prisión tenía. Aprendí cómo los ricos esconden su dinero, cómo manipulan, cómo destruyen. Me endurecí. Mi cuerpo se volvió delgado pero fibroso, mi mente una navaja afilada. Cuando finalmente se abrieron las puertas de hierro el día de mi liberación, el sol me pareció un insulto. El mundo había seguido girando, olvidándose de la chica que destruyeron. Pero yo no había olvidado. No tenía nada. Ni dinero, ni familia, ni futuro. Solo una dirección escrita en un papel arrugado, deslizado en mi mano por una reclusa anciana y misteriosa días antes de salir.
Si de verdad quieres quemarlos, ve aquí, me había susurrado. Era una apuesta ciega, pero, ¿qué tenía que perder? Llegué a una mansión antigua, oculta en las montañas. Un benefactor anónimo, alguien que también había sido víctima del grupo Sinva décadas atrás, estaba buscando un instrumento para su propia venganza. Vio en mis ojos el mismo fuego que le consumía. Me ofreció un trato, una nueva identidad, recursos ilimitados, educación de élite en el extranjero. A cambio, yo sería su espada. Acepté sin dudarlo. Aeon murió en esa prisión. La mujer que emergió del aeropuerto 5 años después, con ropa de diseñador, una postura inquebrantable y una mirada capaz de congelar el infierno, no era nadie que ellos conocieran. Mi nombre ahora es diferente, mi rostro más afilado, mi corazón inexistente. Me paré frente al rascacielos del grupo Sinva, mi reflejo en el cristal impecable. ¿Están listos para la tormenta que ustedes mismos crearon? El salón de baile del Hotel Grania brillaba con la opulencia que solo el dinero viejo puede comprar. Era la fiesta de aniversario del grupo Sinva. Todos estaban ahí. La presidenta Park, con su sonrisa de víbora, recibiendo elogios falsos. Yura, ahora la esposa oficial de Hyun, brillando con joyas que probablemente costaron más que la vida de mi abuela. Y él, Hyun, parecía más maduro, más cansado, con la sombra de la culpa aún rondando sus ojos, aunque la escondía bien bajo su traje de seda importada. Brindaban por su éxito, por sus mentiras construidas sobre mi cadáver. Yo era la invitada sorpresa. La CEO de Apex Solutions, una firma de inversión extranjera que acababa de comprar una participación hostil en su compañía rival. Mi entrada fue calculada milimétricamente. El sonido de mis tacones resonó en el mármol durante una pausa en la música. Las cabezas se giraron. Llevaba un vestido negro, simple pero devastadoramente elegante, que contrastaba con el mar de colores pastel de las otras mujeres. Mi cabello, suelto y ligeramente ondulado, enmarcaba un rostro que sabía que les resultaría inquietantemente familiar, pero imposible de ubicar. El silencio se extendió por el salón. Caminé directamente hacia el grupo principal. La presidenta Park me miró con curiosidad calculada. Yura me evaluó con celos instantáneos. Pero Hyun, cuando nuestros ojos se encontraron, el tiempo se detuvo. Vi la confusión en su rostro, luego el shock, y finalmente, el terror puro. Era como ver un fantasma. Su mano tembló. La copa de champán que sostenía se deslizó de sus dedos y se estrelló contra el suelo, el sonido cristalino rompiendo el hechizo. El líquido dorado manchó sus zapatos perfectos. Todos lo miraron, pero él solo podía mirarme a mí. Mantuve mi expresión impasible, una máscara de frialdad profesional, mientras una tormenta de satisfacción rugía en mi interior. ¿Se encuentra bien, director Park?, pregunté, mi voz suave pero con un filo de acero, una voz que no se parecía en nada a la de la dulce Aeon. Él abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La presidenta Park intervino, tratando de salvar la situación, presentándome con una sonrisa forzada. Yo le devolví la sonrisa, una que no llegaba a mis ojos. El juego había comenzado. Y la primera pieza acababa de caer. Hyun sabía que algo estaba terriblemente mal, pero no podía admitir, ni siquiera ante sí mismo, que la chica pobre que envió a prisión había regresado como su peor pesadilla corporativa. La conmoción en la fiesta fue solo el aperitivo. Mi verdadero trabajo comenzó al día siguiente. Como CEO de Apex, tenía una razón legítima para estar en sus vidas, para inmiscuirme en sus negocios. Me instalé en una oficina en el piso superior del edificio que miraba directamente al suyo, un recordatorio constante de mi presencia. Mi estrategia no era un ataque frontal, era una erosión lenta y dolorosa. Comencé a bloquear sus acuerdos, a comprar a sus proveedores clave, a filtrar sutilmente información que hacía caer sus acciones. Cada movimiento era preciso, calculado para causar el máximo pánico financiero. La familia Park estaba desconcertada. No entendían de dónde venía esta enemiga formidable que conocía sus debilidades mejor que ellos mismos. Pero mi objetivo principal no era solo el dinero. Era Yura. La mujer que había orquestado mi caída con una sonrisa. Necesitaba estar cerca de ella para encontrar la evidencia definitiva que la vinculara con el fraude original. Sabía que era vanidosa, insegura y desesperada por ser reconocida como una empresaria, no solo como la esposa de Hyun. Puse eso. Me acerqué a ella en eventos de caridad, elogié su visión, le ofrecí oportunidades de colaboración falsas.
Ella cayó en la trampa, halagada de que la poderosa CEO extranjera la tomara en serio. En pocas semanas, me había convertido en su confidente, su mentora. Me invitó a su oficina privada, el lugar donde guardaba sus secretos. Mientras ella parloteaba sobre sus planes mediocres, mis ojos escaneaban todo: su computadora, su caja fuerte disimulada detrás de un cuadro, sus archivos. Era repugnante tener que sonreírle, tener que fingir amistad con la víbora que envenenó mi vida. A veces, cuando ella mencionaba a Hyun con posesión, sentía una bilis amarga subir por mi garganta. Pero me tragaba el asco. La cercanía era poder. Y entonces, llegó la oportunidad. Yura necesitaba una asistente personal temporal de extrema confianza para un proyecto secreto. Me ofrecí a ayudarla a seleccionar a alguien, y maniobré sutilmente para que la única opción viable fuera yo misma, bajo el pretexto de supervisar la colaboración personalmente. Era arriesgado, una locura quizás, ponerme directamente en la boca del lobo. Pero era la única forma de obtener las llaves del reino. El día que entré a su oficina como su asistente ejecutiva, sentí una descarga de adrenalina. Estaba dentro. Y ellas no tenían idea de que acababan de dejar entrar al verdugo a su propia casa. Trabajar para Yura era un ejercicio diario de autocontrol. La veía tratar al personal como basura, la escuchaba hablar por teléfono con sus amantes mientras Hyun estaba de viaje, la veía ser la misma persona despreciable que siempre fue. Pero lo más difícil era Hyun. Él visitaba la oficina de Yura a menudo, y cada vez que me veía, su comportamiento cambiaba. Se ponía rígido, su mirada me seguía por la habitación, analizándome, buscando desesperadamente las diferencias entre la poderosa CEO y la chica pobre que creía haber olvidado. Yo jugaba con su mente. Usaba el mismo perfume suave de jazmín que usaba hace 5 años. A veces, dejaba escapar una inflexión de voz que sabía que reconocería. Era un tormento psicológico sutil. Él estaba perdiendo la cabeza, dividido entre la lógica que le decía que era imposible y su instinto que gritaba mi nombre. Un día, me quedé tarde en la oficina revisando archivos de Yura. La puerta se abrió y entró Hyun. No esperaba encontrarme allí. El aire se volvió denso. Se acercó lentamente, como un animal acechando a una presa desconocida. ¿Quién eres realmente?, preguntó, su voz ronca por la tensión. Me levanté, manteniendo mi compostura. Soy la socia de su esposa, director Park. ¿Quién más podría ser? Él acortó la distancia, invadiendo mi espacio personal. Podía oler su colonia, la misma que solía amar, y ahora solo me causaba repulsión. Me miró a los ojos, buscando a Aeun en el fondo de mis pupilas. ¿Te pareces tanto a alguien que conocí una vez? Sonreí con frialdad. Me lo dicen a menudo. Debo tener un rostro común. Él estaba frustrado, al límite. De repente, me agarró la muñeca. Fue un acto impulsivo, desesperado. Al hacerlo, la manga de mi blusa se subió ligeramente. Y ahí estaba. Un pequeño y barato brazalete de hilo rojo con una cuenta de plata. El único objeto que conservé de mi vida anterior. El que él me regaló en nuestra primera cita, jurando amor eterno. Sus ojos se clavaron en el brazalete. Su agarre se aflojó, su rostro palideció como si hubiera visto un cadáver. ¿Dónde conseguiste eso?, susurró, horrorizado. Yo retiré mi mano bruscamente, cubriendo el brazalete. Es solo una baratija, director Park. No significa nada. Pero ambos sabíamos que era mentira. La duda se había convertido en certeza en su mente. El fantasma era real. El reconocimiento de Hyun fue peligroso, pero también útil. Su culpa y confusión lo paralizaban, haciéndolo ineficaz para detener mis ataques a la empresa. Mientras él se ahogaba en whisky y remordimientos, yo procedí con la siguiente fase: aislar a la familia Park. Mi primer objetivo no fue uno de los grandes, sino el cimiento podrido sobre el que se sostenían, el abogado Kim. El hombre que había falsificado las pruebas en mi contra, el que había sobornado a los jueces. Durante meses, mi benefactor había estado recopilando pruebas de sus actividades ilegales, lavado de dinero, extorsión, vínculos con el crimen organizado. Era hora de soltar la bomba. Organicé una filtración masiva a la prensa. No fue un rumor, fue una avalancha de documentos irrefutables. En cuestión de horas, el rostro del abogado Kim estaba en todas las noticias. Fue arrestado en vivo por televisión,
arrastrado fuera de su oficina de lujo tal como me habían arrastrado a mí. La noticia golpeó al grupo Sinva como un terremoto. La presidenta Park estaba furiosa, tratando de controlar los daños, negando cualquier conocimiento de las actividades de su abogado de confianza. Las acciones de la empresa se desplomaron. Los inversores entraron en pánico. Yo observaba todo desde mi oficina, bebiendo té verde, sintiendo una fría satisfacción. Una rata menos. Pero el caos también trajo peligro. Yura, viéndose amenazada y con la empresa tambaleándose, comenzó a investigar frenéticamente a todos a su alrededor, buscando al traidor. Su paranoia la llevó a revisar mis antecedentes con lupa. Y cometí un error. Un pequeño descuido en la creación de mi nueva identidad. Mientras yo disfrutaba de la caída del abogado Kim, Yura estaba en su oficina, con un investigador privado al teléfono. Sus ojos se abrieron de golpe al escuchar la información. Colgó el teléfono lentamente, una sonrisa malévola curvando sus labios rojos. En su escritorio, había una foto antigua, granulada, de una mujer mayor frente a un semisótano, mi abuela. Y al lado, un informe reciente que vinculaba una donación anónima de mi empresa actual al mantenimiento de esa pequeña tumba olvidada. Yura conectó los puntos. No sabía quién era yo exactamente, pero sabía que mi lealtad estaba con la muerta que ellos despreciaron. La cazadora estaba a punto de convertirse en presa. Yura no perdió el tiempo. Organizó una gala de caridad de emergencia para limpiar la imagen de la empresa tras el escándalo del abogado. Pero su verdadero propósito era otro, exponerme públicamente. Me invitó como invitada de honor, insistiendo en que diera un discurso. Sabía que era una trampa. Podía sentir la tensión en el aire cuando entré al salón, más lujoso y concurrido que nunca. Yura subió al escenario, radiante y venenosa. Comenzó a hablar sobre la importancia de la honestidad y la transparencia, cada palabra una daga dirigida a mí. Entonces, proyectó en la pantalla gigante detrás de ella la foto de mi abuela. Un murmullo recorrió la sala. Hoy queremos honrar a los olvidados, dijo con falsa compasión, y agradecer a nuestra socia, la CEO de Apex, por su generosa y secreta conexión con esta pobre mujer. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Era su jaque mate. Esperaba verme derrumbarme, confesar o huir avergonzada. Pero yo había previsto esto. Subí al escenario con una calma glacial. Tomé el micrófono. Secreta, Yura, dije, mi voz resonando clara. No hay nada secreto en honrar a las víctimas de la negligencia corporativa. Hice una señal técnica. La imagen en la pantalla cambió. No era mi abuela, sino documentos. Los documentos originales que Yura pensó que había destruido, los que probaban que ella había ordenado el desvío de fondos hace 5 años. Los había encontrado en su caja fuerte la semana anterior. El salón estalló en jadeos. Yura palideció, trató de quitarme el micrófono, pero estaba paralizada por el shock. Convertí su trampa en su ejecución pública. Mientras el caos envolvía el escenario, con los periodistas disparando flashes y Yura gritando incoherencias, sentí una mano fuerte agarrar mi brazo y jalarme fuera de los reflectores, hacia las sombras detrás del escenario. Era Hyun. Su rostro estaba desencajado por la mezcla de emociones, horror por lo que hizo Yura, asombro por mi jugada, y una profunda, dolorosa certeza. Me arrinconó contra la pared de terciopelo oscuro. Su respiración era agitada. Me miró a los ojos, no al aseo, sino a la chica que había amado y traicionado. Sus labios temblaron, y en un susurro que sonó como un grito en medio del estruendo de la fiesta, pronunció el nombre que había estado enterrado durante 5 años, Aeon. ¿Eres tú? El sonido de mi nombre real en sus labios fue como un golpe físico. Durante un segundo, solo un segundo, la máscara casi se me cae. Quería gritarle, golpearle, preguntarle por qué. Pero el hielo en mi corazón era demasiado grueso. Me solté de su agarre con un movimiento brusco. Ese nombre está muerto, Hyun. Tú lo mataste. Él retrocedió como si lo hubiera abofeteado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Aeon, por favor. No sabía. Yo traté de protegerte, te lo juro. Mi madre. Yura, me dijeron que si no cooperaba, te harían algo peor que la cárcel. Fui un cobarde. Lo siento. Lo siento tanto. Su confesión era patética. 5 años tarde. Protegerme,
Reí, una risa seca y sin humor. ¿Dejándome pudrir en una celda mientras mi abuela moría sola? ¿Mientras tú te casabas con la verdadera criminal? No me vengas con tus disculpas baratas ahora que tu mundo se desmorona. Él intentó tomar mi mano de nuevo, desesperado. Podemos arreglarlo. Ahora que sé que eres tú, dejaré a Yura. Te ayudaré. Te amo, Aeon, nunca dejé de amarte. Sus palabras me repugnaban. ¿Amor? Tú no sabes lo que es eso. Tú amas tu estatus, tu comodidad. Yo solo fui un accesorio desechable. Di un paso hacia él, mi voz bajando a un susurro letal. No vine aquí por tu amor, Hyeon. Y no vine solo por Yura. ¿Crees que esto es todo? Saqué de mi bolso un pequeño dispositivo USB. Lo de esta noche fue solo el comienzo. Aquí tengo todo. Las pruebas de cómo tu madre, la gran presidenta Park, ha estado sobornando a políticos durante décadas para encubrir los desastres ambientales de sus fábricas. Pruebas que la enviarán a prisión por el resto de su vida, no 5 años, sino para siempre. Los ojos de Hyeon se abrieron con un terror nuevo y absoluto. No era solo su esposa, era su madre, su imperio completo. Aeon, no, por favor, eso nos destruiría a todos. A mí también. Lo miré con una frialdad que me asustó incluso a mí misma. Exacto. Esa es la idea. Bienvenidos a mi mundo. Me di la vuelta para irme, dejándolo destrozado en las sombras, con la prueba de la aniquilación total de su familia en mi mano. La familia Park estaba acorralada. Yura estaba bajo investigación, el abogado Kim en la cárcel, y la presidenta Park sabía que yo tenía la bala de plata para acabar con ella. La desesperación los volvió imprudentes. Sabían que no podían comprarme, así que decidieron eliminarme. La noche siguiente, mientras conducía de regreso a mi refugio en las montañas, un camión negro sin luces comenzó a seguirme. Aceleré, el corazón golpeándome en el pecho. La carretera era estrecha y sinuosa, con un acantilado a un lado. El camión embistió la parte trasera de mi coche. Perdí el control momentáneamente. Era un intento de asesinato, claro y simple. Un trágico accidente, dirían las noticias. El camión me golpeó de nuevo, más fuerte, empujándome hacia el borde. Mis neumáticos chirriaron al borde del precipicio. Cerré los ojos, preparándome para el final. Pero entonces, otro coche apareció de la nada, interponiéndose entre el camión y yo. Era el coche deportivo de Hyeon. Él había estado siguiéndome, sospechando que su madre haría algo drástico. Su coche recibió el impacto brutal destinado al mío. El sonido del metal retorciéndose fue ensordecedor. El camión huyó en la oscuridad. Mi coche se detuvo a centímetros del abismo. Salí temblando, corriendo hacia el coche destrozado de Hyeon. Él estaba atrapado en el asiento del conductor, sangrando profusamente por una herida en la cabeza, el airbag desplegado. Hyeon, grité, tratando de abrir la puerta abollada. Él abrió los ojos débilmente. Estaba pálido, su respiración era superficial. Aeon, murmuró, con sangre en los labios. Te protegí esta vez, ¿verdad? Mis lágrimas, las que pensé que se habían secado hace años, brotaron. No por amor, sino por la tragedia de todo. Idiota, ¿por qué hiciste esto? Él sonrió débilmente y, con una mano temblorosa y ensangrentada, sacó algo de su bolsillo interior. Era un teléfono antiguo. La grabación, original, de mi madre ordenando que te incriminaran. Lo guardé, por si acaso. Úsalo. Acábalos. Puso el teléfono en mi mano, manchándola con su sangre, y luego perdió el conocimiento en mis brazos. Ahí estaba yo, en una carretera oscura, sosteniendo al hombre que amé y odié, quien acababa de darme el arma final para destruir a su propia sangre para salvarme. El amanecer trajo consigo el juicio final. Hyeon estaba en cuidados intensivos, luchando por su vida. Yo estaba en la fiscalía, con la sangre de Hyeon aún seca en mis manos, entregando todo. El USB, los documentos de Yura, y la grabación del teléfono de Hyeon. La voz de la presidenta Park, fría y calculadora, ordenando mi destrucción hace 5 años, resonó en la sala de interrogatorios. No hubo escapatoria. La caída del grupo Sinva fue rápida y brutal. La presidenta Park y Yura fueron arrestadas esa misma mañana, saliendo de su mansión esposadas, sin glamour,
solo con la fea realidad de sus crímenes expuesta al mundo. Vi las noticias desde la sala de espera del hospital. Sentí alivio. No alegría, solo un inmenso y pesado alivio. La deuda estaba pagada. Días después, Hyo-on despertó. Fui a verlo. Estaba débil, conectado a máquinas. Nos miramos en silencio durante mucho tiempo. No había nada más que decir. Él había pagado su parte. Me había salvado, y me había dado la justicia. Pero el daño estaba hecho. El amor que una vez tuvimos era ahora una ruina humeante, imposible de reconstruir. Gracias, le dije simplemente. Él asintió, con los ojos tristes. Vete, Aeon. Sé libre. Salí del hospital y conduje hasta el pequeño cementerio en las afueras de la ciudad. La tumba de mi abuela estaba limpia, con flores frescas que yo había enviado. Me arrodillé y toqué la fría piedra. Abuela, ya está hecho. Pueden descansar. Lloré una última vez, lágrimas de despedida a mi pasado, a mi dolor, a la niña que fui. Me levanté, sintiéndome ligera por primera vez en años. El viento soplaba mi cabello. Ya no era la víctima, ni la vengadora. Solo era yo. Caminé hacia la salida del cementerio. Un coche negro y elegante, diferente a los de los Park, estaba esperándome. La ventanilla trasera bajó ligeramente, revelando la silueta de mi misterioso benefactor. El hombre que me dio las herramientas para esta guerra. Subí al coche. El chofer cerró la puerta. Miré por la ventana mientras el coche se alejaba, dejando atrás las tumbas y el pasado. El capítulo de la venganza había terminado. Pero mi nueva vida, con el poder que ahora tenía y las deudas que ahora otros tenían conmigo,